Como iglesia estamos memorizando este pasaje que acabamos de leer, los primeros 12 versículos del Salmo 51, un versículo por mes. Este mes nos toca el segundo versículo, donde David ruega: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero antes de comenzar nuestro estudio, les voy a pedir un favor. Al meditar en este texto, pensemos en nosotros mismos. No pensemos, lástima que no vino el hermano Tiburcio. Este sermón es perfecto para la hermana Shoshita. No. Pensemos en nosotros mismos. En este versículo David escribe: mi maldad, mi pecado. Lo hace personal. Lo acepta el pecado como suyo, su maldad como suya. No piensa en el pecado de Saúl, no piensa en el pecado de Betsabé, el pecado de sus hijos. Piensa en su pecado. Este salmo se trata de su pecado, es muy personal. Y no solamente en este salmo, y en cualquier estudio de hecho de la palabra de Dios, el diablo te va a tentar a pensar en los pecados de tus padres, los pecados de tus tíos, los pecados de tu esposa, el pecado de tu esposa, el pecado de tu hijo, el pecado de tu hermano, el pecado de tu hermana, tus compañeros en el trabajo, tus compañeros en la escuela. Para que este versículo y los versículos de la Biblia hagan su efecto, tienes que hacerlos personal, tienes que apropiarte. Y aquí piensa en el pecado que te asedia a ti, el pecado que está en tu conciencia, en tu corazón. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. Versículo 2, Salmo 51 nos dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y lo primero que sobresale al leer este versículo es que debemos de aprender que el pecado ensucia. El pecado ensucia. Por eso David dice: lávame, límpiame. Por eso ruega, por eso clama al Señor. Ruega, lávame, límpiame. Porque sabía que el pecado, su maldad, habían manchado su conciencia. Ver a Betsabé bañándose, su adulterio con ella, emborrachar a Urías, asesinarlo, había ennegrecido su corazón, lo habían dejado inmundo, asqueroso por dentro. Si alguien ese día le hubiera hecho una operación a corazón abierto, se encontraría con su corazón espiritual lleno de manchas, como de chapopote, el chapopote que lo tocas y te mancha y no lo puedes quitar de tus manos ni con gasolina. Y déjame decirte, así es tu vida, así es en tu conciencia, en tu corazón. Cada vez que te enojas tú con tus padres, aparece una mancha en tu corazón. Si tú ves mujeres desnudas en internet, aparece una mancha en tu corazón. Si tú codicias la casa de tu amiga, te aparece otra mancha. Si contestas mal a tus padres, te aparece otra mancha. Si dudas del amor de Dios, te aparece otra mancha. Y así tu corazón se va ennegreciendo con los pecados que sueles cometer a diario. Y el problema aquí no es tan solo que esas manchas te producen remordimientos, y ojalá que te produzcan remordimientos, que tu conciencia no esté sellada, ojalá que se sientas la culpa. Pero el gran problema de esas manchas, el pecado y la maldad, es que esa suciedad te aparta de Dios. Esta lección era muy fácil de entender en los días de Israel. Muchos de sus ritos enseñaban esta verdad. En ese tiempo había, por ejemplo, animales limpios y animales inmundos. Sabían ellos, había animales que podían comer. Los limpios los podían comer y sacrificar a Dios, pero los animales inmundos, por supuesto que no. No los podían comer, no los podían sacrificar a Dios. Los leprosos, ¿se acuerdan de esa lección que aprendimos en Lucas? Los leprosos estaban sucios, estaban inmundos. La gente no podía tocarlos, no se podían acercar a ellos. Es por eso que cuando salían en público tenían que taparse y gritar: inmundo, 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 para que la gente no se fuera a contaminar. No podían vivir en la ciudad. Pero lo peor, lo más trágico de ese leproso, de esa inmundicia, es que no podían entrar al templo, no podían adorar a Dios, no se podían acercar a Dios por su inmundicia. Aquí pueden leer de esto en Levítico el capítulo 13. En nuestros días también entendemos esta lección. Si nosotros acabamos de llegar del gimnasio, estamos todos sudados, todos sucios, y llega un amigo y nos dice: ¿sabes qué? Te voy a presentar al presidente. Te voy a presentar al presidente. Pero ¿cómo? Espérate, me voy a bañar, me voy a cambiar, me voy a afeitar. Por supuesto queremos estar listos para ver al presidente. Y es por eso, hermanos,
que David quiere estar bien limpio de su pecado. Por eso él dice, lávame más y más, límpiame de mi pecado. Él quería poder acercarse a Dios. Él quería que Dios recibiera sus oraciones, sus himnos, sus salmos que él escribió, sus acciones de gracias. Ahora, esto nos lleva a la segunda lección que sobresale en nuestro texto, que debemos tener un gran anhelo de ser lavados completamente de nuestro pecado. Tenemos que tener un gran anhelo, un gran deseo de ser lavados completamente de nuestro pecado. ¿Notaron que David repite su petición? Él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Al último es lo mismo, es una repetición de ideas. Y por cierto, esto es característico de la poesía hebrea. La poesía mexicana o española nos gusta mucho la rima. Pero la poesía hebrea tiene muchos sinónimos, muchos antónimos. Les gusta mucho el paralelismo. La repetición en sí recalca la ansiedad de David. Él quiere ser lavado, tiene un gran deseo de ser limpiado de su pecado. Y se nota esto, no solamente en esta repetición, pero a través de todo este salmo, él usa otras expresiones que dicen lo mismo. En el primer versículo, él dice, borra mis rebeliones. En el versículo 7, él dice, purifícame, lávame. En el versículo 9, él dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. David se siente muy mal, se siente muy sucio. Y por así decirlo, al último, él no le importa el castigo. Lo que le afecta es su pecado. Sabe que ese es su gran problema y quiere resolverlo. Porque le está afectando su conciencia, pero sobre todo porque sabe que es contra Dios. Y el texto enfatiza esto porque dice que quería David ser lavado más y más. Más y más. La expresión literalmente lee, lávame multiplicadamente. Lávame abundantemente. En Isaías 55, que por cierto lo aprendimos ese capítulo, Isaías 55, la misma expresión, más y más, se traduce ampliamente cuando dice en el versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Ahí está la misma palabra en el hebreo. Se trata, David dice, lávame ampliamente, abundantemente, multiplica ese lavado, esa limpieza. Quería David ser lavado de tal manera que no quedara mancha. Quería David quedar lavado limpio completamente de todo pecado, de toda culpa, porque sabía que una manchita, una inmundicia, una suciedad lo separaba de Dios. Ahora, usted va a llegar a ese punto en su vida cuando se convenzca que su pecado es una gran maldad. Es la palabra que usa en primer lugar aquí David. Fíjense, lávame más y más de mi maldad. Y vamos a llegar a ese punto de desesperados orar al Señor y rogarle, límpiame, lávame, cuando entendamos que nuestro pecado es una maldad. Que tu orgullo es una maldad. Delante de Dios, tu elitismo, tu rencor, tu pereza es una maldad. Ahora, esta palabra original es interesante. Nos enseña que el pecado a lo último es muy malo. Es pecaminoso, sumamente pecaminoso, como dice San Pablo, porque pervertimos, cambiamos el orden de Dios. Dios quiere que digamos la verdad y nosotros decimos la mentira, decimos malas palabras. Dios quiere que amemos a los demás y nosotros odiamos, envidiamos. Dios quiere que honremos a nuestros padres y nosotros los desobedecemos. Dios nos da cosas, Dios nos da los alimentos, pero ahí estamos llenos de avaricia y glotonería. Pervertimos el orden del matrimonio. Increíble, nunca pensé que lo viera en mis días. Pero ya es oficial en Estados Unidos, en algunos estados. Hombres se pueden casar con hombres. ¡Qué perversión de la ley de Dios! Mujeres casándose con mujeres. Lo más grave es que pervertimos la adoración de Dios. Queremos adorarle conforme a nuestra imaginación, cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. Esa es la gran maldad del hombre. Pero noten además que David no tan solamente habla de maldad. David habla también, límpiame de mi pecado. Aquí está otra descripción. Es otra palabra la que usa David. Es la palabra que generalmente se traduce pecado. En la Biblia la encontramos 580 veces. Y significa en el original errar,
fallar, salirse del camino, no dar en la marca. Imagínense que están jugando al tiro al blanco en una de esas almohadotas grandotas, redondas, con círculos concéntricos. Diana creo que se llama, si no me equivoco. Ustedes están jugando al tiro al blanco. Ahora, el juego se trata de pegarle al centro, y al centro nada más. Si usted falla y no le pega al centro, usted pierde. De esto se trata el pecado. Se trata de no darle al centro, de no darle a la marca que Dios ha puesto. Dios ha puesto una marca, un centro, un parámetro, un estándar, y nosotros fallamos, no cumplimos, no le pegamos en el centro. Dios ha puesto la marca: mujeres, ser sumisas; los hombres, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y nosotros fallamos. Dios ha puesto la marca: hijos, sed obedientes, honren a su padre y a su madre, y fallamos. Dios ha puesto la marca: empleados, trabajad con diligencia como a Cristo, y nosotros fallamos. Dios ha puesto la marca: guarden su cuerpo en santificación, y nosotros fallamos. Ahora, el gran problema de todo esto, hermanos, es que la ley dice que si le pegamos al centro, vamos a vivir. Pero si no le pegamos al centro, el castigo es la muerte. La muerte. Es por eso que David con urgencia dice, pide: lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. He fallado tanto, no le he dado a la marca, he pervertido tus caminos. Y quiere que Dios lo haga. Quiere que Dios lo haga. ¿Sabe que Dios es el único que lo puede hacer? De eso se trata el siguiente punto, que debemos reconocer que Dios es el único que nos puede lavar y limpiar de nuestro pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está pidiendo a Dios. Sabe que Dios es el único. Nosotros no podemos lavarnos de nuestros pecados. Nosotros no podemos limpiarnos de nuestras maldades. No tenemos con qué. No tenemos ningún mérito delante de Dios. Y por supuesto no se trata de algo exterior. No se trata de que nos pudiéramos bañar con agua bendita. No se trata de que nos pudiéramos limpiar con algún jabón. Como dice Dios en uno de los profetas: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Ahora, aquí el hombre trata de alguna manera encontrar la manera de que Dios lo perdone por las cosas que él hace. Por ejemplo, hay personas que caen en algún pecado, y para limpiarse, para que Dios obtener algo del perdón de Dios, para lavar su maldad, llega la hora del teletón y dan mucho. Ahí están con sus limosnas. Algunos ahí van caminando a Magdalena. Hoy vamos a hablar ahora de los cristianos. De los cristianos que estamos aquí. ¿Qué pasa cuando pecamos? Ahí está nuestra conciencia y nos molesta y nos sentimos tan mal. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, voy a ofrendar más. Voy a leer más la Biblia. Voy a orar más. Voy a ir más a la iglesia. Voy a repartir más folletos. Ahora, eso no está mal, por supuesto. Pero hermanos, eso no nos limpia de ningún pecado. Eso no nos lava de nuestras maldades. Solo Dios nos puede limpiar de nuestras maldades. Nosotros no nos podemos limpiar. Otras personas no nos pueden limpiar de nuestros pecados. Por más santas y buenas que sean, muertas o vivas, no pueden limpiarnos de nuestros pecados. Solo Dios puede limpiarnos de nuestros pecados. Hace tiempo, unos años, una de mis camisolas favoritas, puse la pluma en la mañana en mi bolsa. Y no sé qué pasó, si la dejé abierta o el calorón de Hermosillo, no sé qué pasó. El caso es que al final del día me la quité y noté, no sé si les ha pasado a los hombres, ¿verdad? Una mancha negra, toda teñida, la bolsa estaba de tinta negra. Bueno, dije, la voy a llevar a la tintorería. Aquí no se pudo con nada. La voy a llevar a la tintorería, debe de haber algo para que le quiten esta mancha. Pues fui aquí a la tintorería San Antonio, creo que se llama, y les dije, mira, aquí está el problema. Y la vio el encargado, el especialista, lo llamaron y dijeron, no puedo hacer nada. No se puede hacer nada con esta tinta.
El pecado, hermanos, tiñe tanto, es tan inmundo, tan sucio, que solo puede ser lavado y limpiado en la tintorería celestial. Nada de terapias aquí, nada de tintorerías en este mundo va a poder limpiar nuestro pecado. Tiene que ser la tintorería celestial. ¿Por qué? Porque el pecado a lo último es contra Dios. Ese es el problema. Vean el versículo 4. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. El problema es que el pecado es contra Dios. Ese es el gran problema, y Dios es el único entonces que lo puede perdonar. Y Dios es el único que lo puede lavar y limpiar, porque es el único que puede aplicar la sangre de Cristo a nuestros corazones. Él es el único que puede, para usar el término bíblico, rociar la sangre de Cristo en nuestras conciencias para que queden limpias. Nos dice San Pedro: los cristianos somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos limpia el corazón, eso es lo que nos limpia la conciencia. Vean conmigo Hebreos 9. Me encanta, me fascina el libro de Hebreos, y este es uno de mis versículos favoritos. Hebreos capítulo 9 y el versículo 13 y el versículo 14. Nos dice así: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Infinitamente más, por supuesto, la respuesta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es la sangre de Cristo, Dios aplicando el sacrificio de Cristo a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras conciencias. Eso es lo que nos limpia. Es por eso que Dios es el único que puede hacer eso. Unas hermanas me comentaron sobre el himno 235. Dos hermanas diferentes. No voy a decir nombres porque no está la hermana Orozco ni la hermana Bachelani, sí está aquí. El coro dice en el himnario: las manchas de mi alma yo lavé. Y así lo cantan algunos que están fijándose en el himnario. Hay otros hermanos que es un himno tan conocido y se acuerdan cómo está escrito en el antiguo himnario: y las manchas de mi alma él lavó. Entonces, a la hora de cantar ese himno, ¿qué pasa? Unos cantan él lavó, unos cantan yo lavé, y por supuesto hay cierta distracción, no estamos cantando al unísono. Bueno, para no confundirnos, desde ahora en adelante vamos a cantar él lavó. Es más bíblico. Así que le voy a pedir a una hermana que se encargue de editar todos los himnarios ahí con una letra muy bonita, que anote ahí, en vez de yo lavé, que apunte él lavó. Porque eso es lo que nos da esperanza. Eso es lo que nos emociona y nos da alegría. Que Dios es el que lava nuestros pecados. David sabía que Dios podía hacerlo. Es más, dice aquí en el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tendré una conciencia limpia, un corazón tan limpio, tan blanco como la nieve. Y usted también puede tener una conciencia así, un corazón limpio así, lavado completamente. Después de haberse metido con otra mujer, después de haberse metido con otro hombre, Dios puede limpiar completamente esa conciencia, ese remordimiento. Golpeaste a tu esposa, golpeaste a tu esposo, Dios puede limpiar eso de tu conciencia. Le robaste a tus padres, Dios puede limpiar eso de tu conciencia. Atropellaste a una persona y huiste, te fuiste, Dios puede limpiar eso. Copiaste en el examen final, Dios puede limpiar eso. Acuérdense del favor que les pedí, que piensen en sus pecados. Esas cosas que están ahí, en la juventud tal vez, eso Dios lo puede limpiar, hermano. Dios puede limpiar eso, hermana.
Y así como David, entonces usted ruegue al Señor: límpiame de mi pecado, lávame más y más de mi maldad. Pídele por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, que te perdone y purifique tu conciencia de toda obra mala para que le puedas servir. Ahora usted me dice: Paco, espérate, yo ya lo hice, yo ya oré, yo ya le pedí al Señor. Cuando tú nos sugeriste que leyéramos este salmo a manera de arrepentimiento, yo fui a mi casa y me hinqué y lo leí y oré. Pero ¿sabes qué? Todavía me siento sucio. Todavía me siento culpable. Es que, Paco, no te imaginas lo que hice. Hay cristianos, hay creyentes que sufren de eso. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es su oración realmente. El problema no es el salmo, por supuesto. El problema es la falta de fe en las promesas de Dios. A lo último, ese es el problema. Son salvos, los vamos a ver en el cielo, pero son incrédulos. Les falta fe. No entienden, no creen que la sangre de Jesucristo es poderosa, súper poderosa, infinitamente poderosa, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y que, como dice en 1 Juan capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todo pecado. Esa es la felicidad y la alegría del cristiano. Continuamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. El problema, lo último, es algo de incredulidad. Falta fe en las promesas de Dios. Entonces pídele al Señor fe. Dile como los discípulos a nuestro Señor Jesucristo: aumentanos la fe. Dile como alguien le dijo en el Evangelio: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Te va a ayudar mucho, por supuesto, si meditas en las promesas de Dios y las memorizas. Memoriza versículos como el de Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pasaje de 1 Corintios 6 es impresionante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué? Lavados de la avaricia, de la homosexualidad, de la maldición, de la estafa, de la borrachera, del robo, de la idolatría, de los adulterios. Claro que sí. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Memoriza, medita en estos versículos hasta que entre a tu conciencia y tu corazón pueda tener esa paz de la cual cantamos. Ahora, lo que más te va a ayudar es que medites en las misericordias de Dios en Cristo. No te olvides del primer versículo. Este es el problema cuando memorizamos y meditamos un versículo por mes, que separamos los versículos. No los podemos separar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No te olvides entonces que es por la gracia de Dios, su compasión, su misericordia en Cristo, que Él nos lava. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en su cruz. No en tus logros, no en tu fe, no en tus sentimientos, no en tu arrepentimiento, no en tu fervor, no en tus logros como cristiano. Pero pon tus ojos en la gracia de Dios en Cristo, sus logros en la cruz, su resurrección, su intercesión por nosotros. Es entonces que vas a gozarte del perdón de Dios y vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo mejor, vas a alabar al Señor como Él se lo merece. Por tanto que te ha perdonado, tanto que te ha lavado, tanto que te ha limpiado. Vas a decir como el apóstol Juan en Apocalipsis: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.